Amables televidentes, continuamos con Diálogo, el espacio de entrevistas y de debate de los medios de la Asamblea Nacional. Y en la jornada de este día vamos a seguir abordando los temas vinculados a la comunicación y, por cierto, el cumplimiento y la trascendencia de la Ley Orgánica de Comunicación, que, como es de conocimiento público, a fines de junio pasado cumplió 2 años de plena vigencia. Visita justamente el set de Diálogo el licenciado Carlos Ochoa Hernández. Él es el Superintendente de Información y Comunicación. Superintendente, bienvenido, qué gusto, ¿cómo le va? Fabricio, un gusto como siempre. Amigos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos y gracias por permitirnos informar sobre la actividad que cumple la Superintendencia. 2 años después de la vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación, sigue siendo su aplicación polémica para algunos sectores, para otros positiva. Digo positiva cuando menciono, por ejemplo, a los artistas que se han sentido empoderados con algunas de las normativas, a través, por ejemplo, de iniciativas como el denominado 1 por 1 y los conciertos que recurrentemente lleva adelante la Superintendencia de Información y Comunicación. Pero polémica por el otro lado, particularmente desde la visión de algunos actores políticos, algunos propietarios de medios de comunicación, directores informativos, comunicadores sociales, que creen que hay serias restricciones al trabajo de los periodistas ya en el día a día, la denominada aplicación de las libertades de expresión y de opinión. En ese contexto, ¿cuál es la valoración que tiene el Superintendente de Información cuando han pasado poco más de 2 años de la vigencia de la ley? Galeano decía que le extrañaba la libertad de expresión que tenían algunos, una gran mayoría, en especial la prensa comercial, para decir que no existe libertad de expresión. Vale la pena reiterar eso. La libertad de expresión que tienen algunos para decir que no existe libertad de expresión. Yo creo que la evaluación le corresponde a ustedes, los periodistas, le corresponde a la ciudadanía. Lo que sí puedo decir con total seguridad es que vemos que tras la ley de comunicación el manejo de la información es mucho más cuidadoso. Vemos, por ejemplo, para hablar con datos, que el manejo de la mal llamada crónica roja es mucho más respetuoso, no solamente con la ciudadanía, sino en especial con la familia de las víctimas. Vemos que, por ejemplo, existe mucho más respeto en torno a niños, niñas y adolescentes. Cada vez es más evidente en el país que existe el derecho a la réplica. Yo le quiero recordar a la ciudadanía que hace 2 años un ciudadano del común no podía ni siquiera pasar de la portería de un medio de comunicación. Ahora, si ellos se sienten afectados en sus derechos, pueden acudir a esta superintendencia en la seguridad de que van a ser atendidos si han sido conculcados en sus derechos. Vemos que en la redacción existe mucho mayor cuidado en cuanto a la honra de las personas y a las famosas denuncias que, entre comillas, se realizaban antes. Se dijo en su momento que la ley venía a cerrar medios. Le pregunto al país, ¿existe un medio que haya sido cerrado por culpa de la ley de comunicación? Aunque se mencionó, por ejemplo, el caso del Diario Hoy, quedó claro que el caso de Diario Hoy fue una cuestión económica que no es fruto de los últimos tiempos, sino algunos años ya venía acarreando esa precaria situación económica, pero su propietario había señalado para justificar el cierre que parte justamente de aquello tiene que ver con la vigencia de la ley de comunicación. Usted lo ha dicho y la ciudadanía lo sabe, su propietario que vale la pena destacar, aún no cancela los haberes de los colegas que han sido despedidos y que se quedaron sin trabajo. Sin embargo, vemos que él goza de una muy buena situación económica. El Diario Hoy, que en su momento quien era su propietario, estuvo al frente de la pomposamente llamada Sociedad Interamericana de Prensa, que para quienes nos escuchan no es nada más que un club de propietarios de medios de comunicación, de medios escritos, de medios impresos. El Diario Hoy venía acarreando una difícil situación económica por un mal manejo administrativo desde hace más de 10 años, aún antes de la vigencia de la ley de comunicación, al punto que tenía problemas con el Servicio de Rentas Internas, al punto que tenía problemas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es decir, ese mal manejo administrativo de manera reiterada durante un sinnúmero de años fue en lo que en definitiva terminó cerrando el periódico, y obviamente el mal manejo administrativo fue achacado a la vigencia de la ley, pero nada más lejos de la verdad. Tampoco es el caso de la edición de Diario La Hora de la provincia de Manabí, que igualmente fue cerrada. ¿Y también algún pasaje se invocó el tema de la ley? Le recuerdo a usted que en ese particular caso
hubo despidos de diversos colegas sin pagarles su salario y que obviamente el cierre obedece también en este caso a la poca aceptación que tenía ese medio en la provincia de Manabí. Es decir, en ninguno de los casos que ha mencionado el superintendente en esta ocasión se puede decir que hubo un medio que haya cerrado por la aplicación de la ley. Totalmente, y yo podría decir que planteo a cualquier organismo internacional o nacional que pueda señalar con certeza y con verdad que la aplicación de la ley devino en el cierre del medio. Hay gente que, por ejemplo, opina o cree que la aplicación de la ley ha devenido en otros elementos. La censura previa, la autocensura. Hay medios que prefieren no cubrir determinadas materias o no sacar determinados temas, autocensurándose porque consideran que eventualmente pueden tener dificultades con la aplicación de la ley de comunicación. Nadie puede decir como periodista lo que no puede mantener como persona. Esa era una máxima que yo mantenía durante mi carrera periodística y creo que es para todos. Si una persona, si un medio de comunicación, si un periodista tiene la evidencia que respalda sus palabras, no debe tener ningún temor en presentársela al país. Sintetizo la ley en pocas palabras tomando la frase de uno de sus coautores, el doctor Rommel Jurado. ¿Qué le dice la ley a los periodistas? La ley les dice: diga usted lo que quiera, pero hágase responsable de lo que dice. Y a propósito de ese es el principio de responsabilidad ulterior. Correctamente. Hay una frase muy famosa del señor José Antonio Álvarez Gundín. ¿Quién es este señor José Antonio Álvarez Gundín? Él es el director de los servicios informativos de Radio Televisión Española. En uno de los cierres de curso de periodistas iberoamericanos decía: los periodistas no somos una casta que estamos por encima del bien y del mal, ni tampoco somos una secta que se retroalimenta a sí misma, ni somos jueces supremos que dictaminamos la culpabilidad o la inocencia de las personas aún antes del proceso. El papel del periodista, del verdadero periodista, es de ser el altavoz de la sociedad para que ésta esté bien informada. Y sobre todo, que dicha información sea entregada con veracidad, pluralismo e independencia. Pero ¿sabe qué? Sobre todo, que es algo que nos falta a nosotros, ecuanimidad. ¿Y cómo separamos el periodismo de información de aquel vinculado a la opinión que también ejercemos los comunicadores en determinados espacios? La ley lo dice claramente: informativo es informativo, citando las fuentes. Opinión es la opinión del periodista, que es otra cosa totalmente diferente. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se está manejando en función de lo que dice la ley el tema de la opinión, superintendente? Simplemente que ese también ha sido un tema delicado. La ley destaca que el informativo es el transmitir los hechos. Si usted quiere hacer su opinión, debe quedar claramente especificado que es la opinión personal suya y que cualquier responsabilidad es suya y del medio que la emite. Ahora, en algunas ocasiones con usted y yo hemos coincidido porque somos futboleros, nos gusta el fútbol, algunas ocasiones hemos coincidido en los estadios, escuchamos la radio, y alguna vez en una entrevista radial yo le mencionaba a usted, superintendente, y quiero compartirlo ahora mismo aprovechando esta ocasión del programa Diálogo en los medios legislativos, el hecho de que daría la impresión de que solamente la ley se está aplicando para un segmento de la comunicación. Me refiero para la parte de los noticieros, para la parte informativa. ¿Qué pasa con los programas de farándula? ¿Qué pasa con los programas deportivos? Que son también parte de la comunicación en los medios y que daría la impresión, insisto, por eso mi pregunta al superintendente que nos pueda aclarar el tema, no están siendo observados también por la autoridad. Le quiero reiterar a usted y a la ciudadanía que para la superintendencia todos los medios son iguales, empezando por ahí. No es que existen medios privados, medios públicos, medios comunitarios. Igual es la información e igual son los programas. Para nosotros no tiene nada que ver que sea deportivo, o sea de farándula, o sea de información, o sea de cualquier otro tipo de temas. Pero si hay un seguimiento sobre esos programas. La ley es la ley. Ni se tranza ni se negocia. Se cumple. A las pruebas me remito. Programa de farándula, la última sanción fue para TC Televisión por el caso del señor David Reynoso. En este caso están siendo analizados en este momento dos programas deportivos que en los próximos días la ciudadanía conocerá el resultado de la resolución en derecho.
Es decir, nosotros no nos basamos ni nos centramos en el noticiario, sino en el medio y en toda su programación. Ahora, yo invito a la ciudadanía, a los periodistas, a todos los que conformamos la sociedad. Si uno percibe, siente que sus derechos, los de su familia, los de sus hijos, son conculcados en cualquier tipo de problema, ejerzamos ciudadanía, presentemos la denuncia. Siempre cuando visito las facultades de periodismo o cuando me reúno con organismos sociales, siempre escucho personas que se levantan y dicen, ¿por qué el programa tal del canal tal emite este tipo de comentarios que yo considero lesivos? Yo le digo, ejerza ciudadanía, presente usted la denuncia, porque nosotros lo podemos hacer de oficio. Eso le iba a decir, ustedes pueden nosotros lo podemos hacer de oficio, pero recuerde usted que en este país existen cerca de 1.200 medios en el país, radiales, televisivos, escritos, y obviamente ejercemos un monitoreo aleatorio. Pero si ustedes nos ayudan con sus denuncias, cada día la ley se cumplirá de mejor manera. ¿Y por qué razón? Porque la ley la podemos implementar nosotros como superintendencia y el Estado, pero para que la ley tenga validez, para que la ley coja carne, para que se cumpla, es la labor de ustedes, del periodismo y sobre todo de la ciudadanía, la que debe ejercer ese derecho que le otorga el Estado. ¿Sabe por qué le hago la pregunta y por qué menciono el tema de los programas deportivos? Este domingo en particular, yo venía viajando por el centro del país hasta Quito y venía escuchando en una radio guayaquileña muy conocida, no la voy a citar, tampoco voy a citar el nombre del comentarista, la transmisión del partido de Aucas frente al Barcelona. Y el comentarista, cuando hace el segundo gol del Aucas, se refiere a los dos defensas centrales de Aucas y los califica como de Barcelona y los califica como mamertos. El comunicador social, en este caso, que está ejerciendo el periodismo, pero claro, en el género de opinión, los calificó como mamertos. Yo realmente me quedé impresionado y digo, ¿cómo es posible que un comentarista deportivo, muy suelto de huesos, utilice esos términos para referirse a dos trabajadores del fútbol, utilizando un medio de comunicación? Yo creo que la aplicación de la ley viene siendo progresiva. De lo que usted me comenta, me viene a la mente que ya han sido sancionadas, especialmente en la ciudad de Guayaquil, varios programas deportivos por este tipo por este de mismo términos, de terminología. por este mismo uso de términos y también por generar mensajes de doble sentido. Yo pienso que se ha adelantado bastante, resta mucho, lógicamente, la ley apenas tiene 2 años, la superintendencia igual, voy a cumplir recién 2 años en octubre. El 15 de octubre cumplo 2 años al frente de la superintendencia, pero sí debo reiterar que más del 80% de los medios de este país hacen todos los esfuerzos posibles día a día para acoger lo que señala la ley. Y ya vamos a seguir hablando de eso. Estamos conversando con Carlos Ochoa, superintendente de Información y Comunicación en este diálogo, que no termina. Vamos de inmediato a una breve pausa y retomaremos la conversación con la autoridad que nos ha acompañado en esta jornada. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad.